Mi nombre es Oscar Valencia, soy el encargado de manejar, administrar esta finca Las Estrellas. Es una finca orgánica. Tenemos 18 años aquí sin usar ningún químico y para nadie es un secreto que las abejas se están acabando. Nosotros, preocupados por ello, creamos una alternativa para la conservación de la Apis mellifera. Aquí vemos una barrica de vino que nos demuestra naturalmente cómo viven las abejas. Viven dentro de cavidades de los troncos de árboles, viven en rocas y tienen una manera de controlar los espacios por hendiduras muy pequeñas. Así interiormente puede estar muy cómodo, pero el espacio de la entrada es reducido, por el cual ellas controlan fácilmente los depredadores, que sean sapos o lagartijas, arañas, hormigas. Entonces nosotros, observando eso, creamos esta colonia. También esta barrica tiene unos soportes o bases que traen un recipiente con agua para que las hormigas no puedan acceder a ellas. Esta colonia maneja las mismas características que una colonia convencional. Vamos a abrir la colonia y vamos a demostrar que el mismo espacio que hay en una colonia convencional de una cámara de cría, que es donde está la reina con la cría joven, las obreras jóvenes, esta barrica contiene la misma recámara y también tiene la segunda recámara, que es el alza o la miel que los apicultores generalmente explotamos. Esta barrica no está para una explotación convencional, está para una conservación de esta especie que está en peligro de extinción. Muchas personas que usan las abejas para la polinización, que es generalmente el primer producto de la apicultura, es la polinización. Entonces hay personas que rentan las abejas para los productores que entienden el valor que tiene la polinización de las abejas en sus cultivos. Esta colonia está diseñada para que tenga la protección contra esos tipos de pillos. Es justamente esta varilla metálica que al final se une aquí con un candado y va a ser más difícil para ellos el pillaje de la miel. Tiene también una tapa del cual forma una cámara de aire de la tapa contra la tapa que protege el alza. Forma una cámara de aire, entonces las abejas están mucho más confortables porque el calor no les entra completamente ni tampoco el frío. A su vez, tienen las dos tapas, ¿sí?, donde está protegido la colonia de de hormigas o diferentes enemigos de las colonias. Si observamos, tenemos en el alza 10 bastidores. Para fines prácticos he retirado los 9 bastidores que tenía el alza, o la parte que generalmente el apicultor explota como la miel que puede extraerle a la colonia. La parte de abajo no se debe tocar porque esa es la miel de reserva con las que ellas van a pasar los tiempos de invierno, los tiempos de crisis. Como podemos observar, hemos puesto una rejilla excluidora que permite el paso de las abejas al segundo piso, pero impide el paso de la reina, con el fin de que no oviposite en el segundo piso y si en caso tal quisiéramos sacar la miel no esté contaminada, por maldecir contaminada, con cría joven o con postura de la reina.
Entonces podemos observar que la parte de abajo, igual con 10 bastidores, es la cámara de cría y el alza. Podemos también observar estos espacios que son cámaras de aire para que en temporada de calor se conserve térmica la colonia, igual que en temporada de invierno. Así le creamos un espacio confortable, como viven ellas dentro de un tronco de un árbol. Esta es entonces la colonia que proponemos. Y tenemos acá también este accesorio, que lo podemos observar, que es para colocar los bastidores mientras trabajamos, para retirar y observar qué está pasando en la colonia. Entonces estamos estimulando un poco las abejas para que la reina empiece a poner sus huevecillos y cuando venga la floración tenga una población suficientemente amplia para la recolecta del polen y del néctar del campo. Como les comentaba, estamos alimentando en este momento las abejas porque es una temporada de sequía. Esperamos que pronto lleguen las lluvias. Llegando las lluvias vendrán las floraciones y entonces habrá fuentes de alimento para ellas. Mientras tanto, este accesorio lo empleamos para colocarle alimento. Aquí le ponemos miel de las mismas de ellas, les ponemos miel de abeja con tantita agua nada más, porque se haga un poquito más líquida, y las alimentamos en temporadas de invierno y en temporadas de calor. Al mismo tiempo, este orificio nos sirve también a nosotros para en temporadas de mucho calor. El calor siempre tiende a subir, entonces acá lo que nos sirve es para que el calor interno salga a través de este orificio, ¿sí? En época de invierno, que necesitamos que la temperatura interna se conserve, le ponemos este otro que es hermético. Entonces ya el calor se conserva mucho mejor y las abejas están de una manera más confortable. ¿Okay? Tenemos a su vez este otro implemento que desempeña el mismo que el primero, nada más que aquí vamos con elementos sólidos. Cuando hacemos una extracción de miel y nos quedan pedazos de bastidores con miel, los metemos acá y tienen control, ellas tienen control a través del tubito interno, pero las abejas de otro lado no pueden venir a hacer pillajes. A su vez también tiene unos orificios de respiración que lo podemos colocar en temporadas de calor para que haya una salida del aire caliente. ¿Okay? Este otro implemento, que es una trampa para el escarabajo. Podemos observar que tiene una malla interna donde las abejas no caben, pero sí cabe el escarabajo. Y en la parte de abajo le ponemos un atrayente donde si el escarabajo entra buscando dónde esconderse, se ahoga el escarabajo. También nos sirve, sin este otro elemento, para que las abejas a nivel interno, cuando hacen limpieza, sacan todos los residuos por la parte más amplia y los sacan y los arrojan por este espacio. Entonces, también nos sirve, en época de mucho calor, nos sirve como respiración. Aquí toma aire, sube y sale como el efecto de chimenea. ¿Okay? Este es el apiario de las estrellas, es un apiario de conservación. Aquí no nos importa mucho que las abejas se proliferen, necesitamos que se proliferen demasiado, que salgan y se empiecen otra vez a poblar en los bosques. Así como esta colonia que tenemos acá, tenemos otra en una parte de la montaña, más arriba donde hay osos, y hemos preparado ahí también el espacio propio para que ellas puedan estar sin problemas con el oso. Este es entonces el apiario de las estrellas, de unas colonias muy mansas, como pueden observar.
no estoy usando ningún equipo, estamos en medio de ellas sin ningún problema. Muy bien, si estás de acuerdo en la conservación de las abejas como nosotros Finca Las Estrellas, dale like a este video y compártelo con todos tus amigos. Te esperamos.